Hola, encantada de estar con ustedes. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Quehacer Virtual. Hablar de la mujer hoy no es hablar solo de derechos conquistados, sino de educación, de cuidado, de desigualdades persistentes y de los futuros que estamos construyendo o dejando de construir. Hoy queremos mirar a las mujeres desde la historia, la educación y el desarrollo humano, no para conmemorar, sino para comprender y proyectar. ¡Y comenzamos! Durante siglos, la educación de las mujeres no fue pensada como un derecho, sino como una excepción. Aprender a leer, escribir o estudiar no era un destino natural para ellas, sino una posibilidad condicionada por el contexto, la clase social y muchas veces la obediencia. Cuando las mujeres comenzaron a ingresar a la escuela, no se esperaban que fueran críticas, autónomas o libres. La educación femenina estuvo durante mucho tiempo orientada a formar buenas hijas, buenas esposas y buenas madres. No se trataba solo de enseñar contenidos, sino de moldear conductas. Con el paso del tiempo, las mujeres conquistaron el acceso a la educación formal. Hoy estudian, investigan, enseñan y producen conocimiento. Sin embargo, el acceso no siempre significa igualdad. Persisten brechas visibles como las salariales o las oportunidades laborales, pero también brechas invisibles. La sobrecarga de cuidados, la autoexigencia, la culpa por elegir y el mandato del poder con todo. La escuela y la universidad han avanzado en lo cognitivo, pero muchas veces han dejado fuera dimensiones fundamentales del desarrollo humano. La educación emocional, el cuidado de sí, la construcción de una identidad libre de estereotipos. Educar a las mujeres no es solo transmitir saberes, es acompañar procesos de autonomía, de conciencia y de sentido. Es reconocer que la educación también forma subjetividades y futuros posibles. Hoy, pensar la educación de las mujeres implica mirar el pasado con espíritu crítico, comprender el presente con sensibilidad social y proyectar un futuro donde aprender no significa adaptarse a un modelo que excluye, sino participar activamente en la transformación del mundo. Porque la educación, cuando es verdaderamente humana, no reproduce desigualdades, las cuestiona. Ser mujer y estudiar, para muchas de nosotras no ha sido solo una decisión, ha sido una insistencia. Porque estudiar no siempre es lo urgente, pero siempre es lo necesario. Vengo de una historia donde la educación sí es importante, pero no siempre es sencilla. Ser mujer implica aprender a dividirse entre responsabilidades, tiempos, expectativas y culpas. Durante mucho tiempo pensé que tenía que poder con todo, estudiar, trabajar, formarme, cumplir. Como si demostrar capacidad fuera una condición para merecer el espacio. Pero hubo momentos en los que estudiar parecía lejano. No por falta de deseo, sino por el cansancio, por las exigencias, por esa voz interna que pregunta si realmente vale la pena seguir. Y entonces entendí algo. La educación no es solo un título, es una forma de mirarnos distintas. Cuando decidí enfocarme en el desarrollo socioemocional infantil, no fue casualidad. Fue porque yo misma entendí que muchas mujeres crecimos aprendiendo a callar emociones, a postergarnos, a sostener sin ser sostenidas. Trabajar con niñas y niños me recordó que educar también es transformar herencias, que podemos romper patrones, que podemos enseñarles a las niñas que su voz importa y a los niños que sentir no es debilidad. Entrar y permanecer en la universidad no cambió todas las dificultades. Sigue siendo un reto equilibrar tiempos, energía y vida personal. Sigue habiendo desigualdades. Sigue existiendo la expectativa de que la mujer puede con todo. Pero ahora sé algo distinto. No estudio para demostrar, estudio para construir. Hoy curso el 8º semestre de la licenciatura en Pedagogía en el Soller y no estoy aquí para quedarme como pasante. Estoy aquí para titularme con un proyecto enfocado en el desarrollo socioemocional infantil. Porque ser mujer, estudiante y educadora me ha enseñado que el futuro no se espera, se forma. En cada aula, en cada conversación, en cada niña que aprenda a confiar en sí misma. Estudiar no resolvió todo, pero me permitió elegirme. Y eso
transforma la historia que heredamos. Y ahora conozcamos a nuestros invitados especiales. Él es historiador con más de 35 años de experiencia, docente en instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Iberoamericana y el TEC de Monterrey. Ha sido reconocido como docente destacado y recibió el doctorado honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores. Es creador del concepto Inteligencia Artesanal Humana, desde donde reflexiona críticamente sobre la relación entre educación, historia y tecnología. Con ustedes, Octavio Contreras Borseguí. Y lo acompaña una licenciada y maestra en Filosofía por la UNAM, con estudios en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Es académica de la Facultad de Filosofía y Letras desde 2006. Ha trabajado en la incorporación de la perspectiva de género en la vida universitaria y fue responsable de la Unidad de Género y Comunidad. Coordina proyectos de investigación sobre pedagogía comunitaria del cuidado y ha colaborado con la Comisión de Derechos Humanos en la atención de casos de violencia. Les presento a Mónica Mendoza. Sean bienvenidos al Quehacer Virtual. Queremos comenzar mirando el pasado, no para conmemorar ni para juzgar, sino para comprender cómo se fue construyendo la idea de la mujer en la educación. Mónica, la concepción moderna de la mujer educada tiene raíces claras en el pensamiento ilustrado. ¿Cómo comienza a configurarse esa idea de que la mujer debe educarse y para qué fines? Bueno, en la Ilustración hay muchos pensadores y hay una tensión muy fuerte entre la lucha por los derechos de las mujeres. Si pensamos que esta misma lucha es parte de la historia de los derechos humanos, las mujeres en la Ilustración representan un punto de inflexión muy importante en donde se da paso a los feminismos. La figura, seguramente han oído hablar de Olympe de Gouges, que ella reivindica los derechos de la mujer y la mujer como un sujeto de derechos, como una persona, y responde a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Porque es precisamente en el siglo XVIII donde se da esta tensión tan fuerte entre la noción que se tenía de las mujeres como seres misteriosos. Me parece que ahí se enfatiza de manera muy fuerte la idea de que las mujeres somos seres misteriosos y de que por lo tanto no estamos dadas, no somos seres susceptibles de educables, no somos seres educables. Que más bien nuestra educación tiene que estar centrada en el ámbito de lo doméstico. De hecho, pensadores tan importantes como Kant o Rousseau, que son dos de los pensadores referentes ilustrados, Rousseau en su Emilio, bueno, ambos de manera a su modo van a sostener que las mujeres no somos seres de razón, sino somos seres de pasión. Y me parece que de esa época para acá se enfatiza mucho el sí ser educables, pero ser educables para la coquetería, la belleza, el cuidado, la ternura. Las mujeres son para lo bello, dice Kant. En tanto, Rousseau va a considerar que las mujeres no deben ser, no son educables a la manera en la que lo hacen los varones. Entonces, creo que allí se da esta inflexión muy fuerte, pero al mismo tiempo surgen los grandes feminismos. ¡Qué interesante! Octavio, ¿podemos decir que la educación femenina fue una conquista de derechos o una adaptación funcional al orden social? Es el proceso complejo de esta lucha por los derechos que embonan también con la practicidad que se va presentando conforme va avanzando la historia. De hecho, estrictamente hablando, esta función de la educación de la mujer, la raíz es antiquísima. Nos podemos ir directamente a Sumeria, nos podemos ir directamente a Egipto, y tres elementos representativos serían Maat, Bastet y por ahí Hathor.
en donde son deidades femeninas a las que ya se les asigna ciertas características, como lo mencionabas claramente hace un momento, en donde es la ternura, la protección a las mujeres en el parto, eso sí, en ciertos momentos eso lo encarna mucho Bastet, la diosa gato, la furia también, desde la mujer enojada que va a defender a sus crías. Entonces, a final de cuentas, está representando justamente lo que son esos valores que se relacionan justamente con ese ámbito. Entre las culturas prehispánicas tenemos estas características que nos definen justamente si el hombre es caliente, la mujer es frío, si el hombre es sol, la mujer es luna, si el hombre es protección, la mujer es lo contrario, ¿no? Entonces, pero tomando en consideración como en las culturas orientales, que a final de cuentas uno forma parte del otro, entonces no se pueden separar, claro, ¿no? El símbolo del yin y el yang es muy claro en ese sentido, no es una aspirina partida por la mitad, es una parte incrustada en la parte del otro con además el bloquecito del color opuesto en su propio interior. Y estos elementos, el problema es que suena muy padre en lo teórico, pero en la práctica es el varón el que se lleva por completo estos planteamientos. Y justamente con lo que nos estabas diciendo de Olympe de Gouges, la bronca es que ella, al momento de que salen publicados los derechos del hombre y del ciudadano, ella dice, todo está muy padre, está muy bonito, nada más que hay un pequeño inconveniente, ¿dónde estamos nosotras? Y la respuesta, lo peor es la respuesta, pues es que no eres hombre, no tienes por qué estar. Y ella se va a echar todo el año que sigue creando, cosa que muy poca gente conoce, la Carta de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y esto es uno de esos elementos que nos permiten ver que hay mucho que avanzar para entender el proceso de la lucha femenina. Qué interesante. Tienen 2 minutos, vaya, les va el reto a los dos. ¿Qué modelo de mujer buscaba formar la escuela en ese momento histórico? Creo que tenemos que irnos retomando lo que comenta Octavio un poco más atrás, y me parece que es mirar así de manera muy, muy amplia la historia de la humanidad y la historia de los derechos. Venimos arrastrando prácticamente desde siempre un mundo escindido, un mundo fragmentado, que es lo que en filosofía se va a conocer como la metafísica occidental y tiene que ver con estas dicotomías. La cuestión con estas dicotomías, más allá de la existencia de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo frío y lo caliente, y toda esta, digamos, tensión entre contrarios, es que el varón ocupa el lugar del ser, y las mujeres ocupan el lugar del no ser o de un ser para otro. Ya. Entonces, y eso una puede rastrearlo durante toda la historia de la humanidad en muchos autores y autoras. Esta idea de que el hombre es el ser, el varón, y las mujeres somos un ser no en sí mismas, sino un ser para otras. Y entonces esto lo venimos arrastrando y desafortunadamente todavía aquí y ahora estamos trabajando en contra de esa idea, y por ello pensar en la educación de las mujeres es fundamental, porque es reivindicar como seres autónomos, como seres sujetos de derecho, como seres con dignidad, con pensamiento, e ir desmitificando esta idea de la filosofía del tocador, por ejemplo, o la filosofía de la coquetería, que se dio sobre todo en esta parte de la modernidad del siglo XVIII, y que seguimos, creo yo, arrastrando. Hay que tomar en consideración esta visión a veces tan pragmática en el que la mujer se convierte literalmente en un objeto. Recordemos cuando la historia de Lot, cuando los personajes celestes llegan a avisarle que hay que abandonar la ciudad, el grupo de ciudadanos se dirigen hacia las puertas de su casa y le exigen que les entregue a los ángeles, y el otro les responde, no te los voy a entregar, pero ahí te van mis 2 hijas que todavía no han conocido varón, hagan con ellas lo que quieran. Entonces literalmente estás hablando de una visión en la que desde nuestra perspectiva, ¿a qué las está aventando? ¿Cómo se les está tratando? No es que lo hayas manejado, construido literalmente como tal, lo que se está marcando es que tienes que respetar lo de Dios. Pero en nuestro entendimiento, en la forma en la que la manejamos, vemos esta utilidad pragmática en donde
literalmente la mujer es construida como un objeto. El problema no es que diga lo que diga el texto sagrado, el problema es cómo le vas a dar la interpretación que se va a venir a posteriori, en donde, es que si Lot hizo esto, entonces las mujeres sirven para lo otro, ¿no? Uh-huh. Y así nos damos cuenta en la educación entre los mexicas, nos damos cuenta en la educación europea, la mujer tiene que saber coser, tiene que saber bordar, tiene que saber cuidar a los niños, tiene que saber lo que llamaban oficios mujeriles. Así, con ese concepto, era como inclusive se aceptaba a las monjas dentro de los conventos, deben de saber un mínimo de letras, un mínimo de cocina, pero también tienen que saber manejar el cuidado de los niños. Tenía los pies descalzos, pero la voz firme como una montaña. Dolores Cacuango nació en Ecuador, a los pies del volcán Cayambe, en una familia indígena empobrecida. Desde pequeña aprendió que hablar en quichua era motivo de castigo y que ser mujer, pobre e india era casi una sentencia. A los 15 años fue enviada como sirvienta a casa de una familia blanca. Cuando intentó aprender a leer las cartas de su patrón, la echaron. Allí entendió que la ignorancia no era casual, era parte del castigo. No sabía escribir, pero sabía gritar. Y su voz empezó a escucharse. En los años 30, organizó ocupaciones de tierra, lideró marchas campesinas y denunció los abusos de los terratenientes, que se apropiaban de los pueblos y obligaban a trabajar sin paga. Dolores no llevaba armas, llevaba un poncho de lana gruesa, el cabello trenzado y una determinación que no cabía en los discursos de los poderosos. Sabía que sin educación no habría libertad. Por eso, fundó las primeras escuelas bilingües en quichua y castellano, donde por fin los niños indígenas podían aprender sin renunciar a su identidad. En un país donde solo se enseñaba en español, eso fue considerado peligroso, subversivo, revolucionario. Pero Dolores no se detuvo. Creó sindicatos indígenas, defendió a las mujeres campesinas y nunca dejó de luchar por una educación que hablara como su gente hablaba. No buscaba poder, buscaba justicia. Hoy su nombre florece en las escuelas, en las montañas y en las luchas que aún siguen. Suscríbete a Mujeres que Inspiran para más historias que merecen ser contadas. Me acerco a la educación como mujer, madre, docente y abogada de colegios. Ahondaré en esta ocasión desde mi experiencia como profesional en el ámbito educativo. He aprendido que las instituciones educativas más sólidas no son las que nunca enfrentan conflictos, son las que saben anticiparse, actuar con fundamento jurídico y decidir con responsabilidad. Y en esto, las mujeres tenemos gran sensibilidad para notar lo que viene y prevenir. Porque en educación, cada decisión impacta vidas concretas, trayectorias, familias e impacta el futuro. Por ejemplo, damos un curso en la consultoría en la que estoy, en donde les enseñamos a los directivos a elaborar actas administrativas. Entonces, la manera en la que lo hago es que con una sola palabra, la palabra es timolucci, pero les digo que es en italiano, ¿no? Entonces es timolucci. Y estoy jugando con los participantes, con los directivos del colegio, de ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No, con mejor acento, ¿no? Tiene que hacer el énfasis al final, timolucci, timolucci. Y cuando se lo aprenden, ok, ahora les voy a explicar que esto que se acaban de aprender es un acta administrativa. Timolucci significa tiempo, modo, lugar y circunstancia. Ahora vamos a hacer un acta administrativa con estos elementos. Y bueno, pues así se los enseño y luego les doy casos prácticos y hacen actas administrativas.
¿no? Y cuando tienen una incidencia legal o alguna queja o alguna situación, me hablan y me dicen, ay, Itzel, te mandamos los timoluchis. Y yo, gracias, nunca se les olvida el timoluchi. La manera en la que los acerco a eso, pues es con herramientas que aprendí en mi formación en desarrollo humano, donde el centro es la persona. Entonces tienes que pensar en a quién vas a dirigir el contenido. No son estudiantes de derecho, no es la carrera de derecho, no tienen que saber el fundamento exactamente, ni el antecedente, ni el artículo que lo sustenta, ni en qué ley viene. No, o sea, tienen que comprender sí por qué lo tienen que hacer, de dónde viene, de manera muy general, pero sobre todo tienen que aprender a usarlo y que sea una herramienta de uso en su vida diaria, en su día a día, para poder, con todos los elementos que la ley te pide, tener una evidencia formal. Entonces, esa es la manera en la que transmitimos estos conocimientos de derecho o de legalidad en nuestras capacitaciones. Es lo que hago, es un buen ejemplo de lo que hacemos. La sonrisa de Mona Lisa nos sitúa en una universidad femenina de los años 50, donde jóvenes brillantes aprenden, pero no necesariamente eligen. La película muestra cómo la educación de las mujeres puede ser excelente en lo académico y al mismo tiempo profundamente restrictiva en lo humano. Nos invita a preguntarnos, ¿para qué educamos? ¿Para adaptarnos a lo que se espera o para construir una vida propia? Más allá de su contexto histórico, esta historia dialoga con el presente, con las tensiones entre el estudio, el trabajo, expectativas sociales y libertad personal. Ver esta película no es un ejercicio de nostalgia, sino una invitación a repensar qué tipo de educación estamos ofreciendo hoy y qué futuro estamos habilitando para las mujeres. Esperamos que te guste la recomendación y no olvides contarnos qué te pareció en nuestras redes sociales. ¿Qué herencias del pasado siguen vivas hoy en la educación de las mujeres, incluso cuando creemos que ya las superamos? Todavía seguimos cargando muchos estereotipos e ideas de esto que comentaba de la escisión del mundo, pensando a las mujeres como un ser para otros, como el ser que va a cuidar, como el ser cuya vida debe de estar dedicada y ofrendada. En el caso del matrimonio, al marido y a los hijos, si pensamos también en toda la historia de la educación en México, la idea de ser maestra era una extensión y de convertirte en maestra, en educadora, era una extensión de tu ser madre en la familia. Todavía estamos desafortunadamente cargando con muchas de esas ideas, de esos estereotipos que tendríamos que empezar a visibilizar, no solo en la casa, en la educación también, que es un sesgo de género que todavía se tiene, pensar que las mujeres no somos aptas para las ciencias experimentales, para las ciencias formales, y hay un gran impulso, afortunadamente, desde la universidad por transversalizar las políticas de género, pero me parece que todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Esta idea de que la mujer es un ser para la pasión, las ha llevado a elegir ciertas licenciaturas, ciertas actividades formativas, ciertos procesos de formación, a diferencia de lo que eligen los hombres. Todavía hay mucho que trabajar en la escuela, en la casa, en la política pública. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa cuando la mujer cuestiona? Se pone en contra, no está de acuerdo o empieza a tomar un papel a veces obligada, a veces forzada por las circunstancias. Hay que recordar el mito del nacimiento de Atenea y luego de Minerva, ¿no? Es un dolor de cabeza muy fuerte que trae Zeus, ¿no? Y tiene que pedir literalmente que le partan la cabeza para que de ella, además, sale vestida ya de guerrera, sale emitiendo un grito de guerra y ahora sí que estableciendo una postura. Aquí estoy y para esto vengo y no me voy a aguantar. Porque uno de los puntos fundamentales que va a ser en ese sentido
es sí, ella representa la razón y es la preeminencia justamente de la razón sobre el caos, pero además la verdadera fuerza nace de un intelecto estratégico. Entonces, esa ventaja, simbólicamente, la figura de Minerva va a representar no solo la diosa de la sabiduría, sino es la sabiduría para conseguir una cosa, para conseguir un objetivo determinado. Por eso también es una deidad relacionada con la guerra. Cuando lo llevamos ya directamente a lo que la mujer va a tener que hacer conforme se le presentan las cosas, cuando tiene que darse el manotazo, lo tiene que dar. Lo vemos todavía estas pervivencias, a veces en el cine de la época de oro. Aquí en México, la clásica figura de doña Sara García, ¿no? En donde ella es la que tiene las faldas pero bien fajadas y todos los hijos que son alebrestados, mujeriegos, parranderos, etcétera, a un grito de la abuela automáticamente todo se cuadra, ¿no? Entonces, cuando hay que decir las cosas o cuando hay que hablar en serio, en el caso de una familia de tantas, es un Porfirio Díaz el que ejerce el poder, pero para hacerlo entrar en razón, es la mamá la que toma esta postura directamente, que todo el tiempo estuvo sumisa, que todo el tiempo estuvo calladita. Entonces es de notar esta parte en donde se tiene que hacer esta visibilización, como bien lo mencionabas, para empezar a procesar lo que es necesario en los tiempos que estamos viviendo y siempre tomando en cuenta qué contextos y de qué manera lo estamos construyendo. Creo que hay que trabajar mucho en romper los roles y los mandatos de la feminidad y la masculinidad, porque el personaje de Sara García, y así como muchas figuras femeninas en puestos de poder, siempre se les identifica con roles masculinos, con roles patriarcales. Totalmente. Entonces, cuando pienso en que necesitamos trabajar en esos sesgos, tiene que ver con cómo rompemos esos roles y esos mandatos de feminidad y masculinidad, porque Sara García es un patriarca con sus enaguas, ¿no? Así es un patriarca con sus enaguas, o por ejemplo, figuras de la política, de la política internacional, mujeres como Margaret Thatcher, como, no sé, muchas otras, se consideran mujeres con energías masculinas. Sin duda. Energías masculinas, y entonces tiene que ver con un problema de roles y de mandatos. Porque en el contexto era la única forma de romper. Claro, así es. La doña, simple y sencillamente, ponerte los pantalones. Doña, ¿no? Esa postura de estar fumando el puro, esa postura de decir tal o cual cosa. Sí. Y fíjense que ahí es cuando la educación entra para abrir espacios de diálogo sin caer en el adoctrinamiento. Y la pregunta es, no es quién tiene la razón, sino cómo educamos para pensar. Muchas gracias a los dos. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. No olviden enviar sus colaboraciones y comentarios a nuestras redes sociales. Me encuentran en Facebook, Instagram y X con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre mujeres, educación y futuro. Vayamos ahora con nuestro influencer educativo. Me quedé pensando qué es lo que dice el algoritmo de TikTok sobre las mujeres, así que me metí al buscador y pude ver cómo me salían en forma de lista mujeres bailando, mujeres empoderadas, mujeres lindas. Seguí viendo y efectivamente parecía que todo se quedaba en la superficialidad. Cuerpos, frases motivacionales, estética, likes. Y entonces pensé, si esto es lo que ve una niña de 10 años, ¿qué es lo que aprende? Si estos videos lo ven unos adolescentes, ¿cuál es la imagen de la mujer que construyen? Sin duda, la cultura digital se ha vuelto un currículo invisible. Un programa de estudios que no se ve en la universidad, que no se ve en la escuela, que no la dialogan los maestros, pero sin duda, millones de jóvenes lo cursan día con día. Pero vaya, para esto es importante analizar qué es lo que las mujeres han heredado hasta hoy en día.
Porque sí, por un lado han heredado muchísima desigualdad, muchísimas aflicciones, muchísimas cargas y pesares, pero también han heredado resistencia. Y como muestra de ello, hay mujeres que lucharon por la educación, mujeres que abrieron escuelas, que investigaron, que escribieron, que enseñaron. Sin duda, las mujeres han estado en una constante lucha para hacer valer sus derechos. Pero en redes, tristemente, lo que muchas veces pesa es únicamente la apariencia, es únicamente lo estético. Así que, ¿qué es lo que falta por hacer? Sin duda que la narrativa digital deje de simplificar y reducir y empiece a complejizar. Que el empoderamiento no solo sea estética, no sean sobre los cuerpos bellos o algo por el estilo, sino que el empoderamiento se enseñe también en redes sociales, como autonomía económica, pensamiento crítico, participación política, qué sé yo. Sin duda, la educación formal ya no compite únicamente con la televisión como fue por muchos años. Ahora compite contra el algoritmo de las redes sociales que decide qué es lo que vuelve visible y qué no. Y si no intervenimos, este algoritmo va a seguir enseñando y va a seguir educando sin que nadie lo cuestione. Considero que el futuro depende de aprender a leer críticamente las redes sociales, de producir otros discursos, de llenar estas redes sociales de arte, porque las redes sociales hoy en día también educan. Y la pregunta ya no es qué dice el algoritmo o las redes sociales sobre las mujeres. La pregunta más valiosa que debemos hacernos es: ¿qué vamos a hacer nosotros desde la educación para que el futuro no sea solo superficial, sino consciente, cuestionador, transformador de la realidad? Sin duda, esta es una pregunta que debe movernos al cambio. ¿Y tú qué vas a hacer? Nos vemos. Cuando hablamos de desigualdad de género en la educación, muchas veces pensamos solo en los problemas que existen. Pero hoy queremos compartir contigo una buena noticia educativa. En América Latina y especialmente en México, sí hay avances reales cuando la educación incorpora perspectivas de género. Durante las últimas décadas, el acceso de las mujeres a la educación superior ha crecido de forma histórica. Hoy las mujeres representan más del 50% de la matrícula universitaria en la mayoría de los países de América Latina. En México, por ejemplo, son aproximadamente 52% del alumnado universitario, pero el cambio no ha sido solo numérico. También han surgido políticas que mejoran la permanencia y el bienestar estudiantil. ¿Y qué significa incorporar la perspectiva de género en la práctica? Significa reconocer que las trayectorias educativas no son iguales para todas las personas y que las instituciones pueden intervenir para reducir la desigualdad. Un ejemplo claro son los protocolos universitarios. Establecen rutas de atención, medidas de protección y procedimientos que reducen la impunidad y mejoran el clima escolar. En la UNAM, el protocolo integra principios como igualdad, no discriminación, accesibilidad y perspectiva de género, y define instancias responsables de prevención y atención. En el IPN existe un protocolo institucional vigente desde el 1 de junio de 2023 para prevenir, detectar, atender y sancionar violencia de género. Además, hay programas de acompañamiento y mentoría para fortalecer trayectorias, especialmente en áreas donde la brecha persiste. La buena noticia es esta: cuando la educación incorpora la equidad, no solo incluye más mujeres, también genera mejores resultados para toda la comunidad. Por lo tanto, otra educación no es solo posible, también es necesaria. Les habló Byron Olivares y nos vemos la próxima con otra buena noticia educativa. Titularme no fue solo un trámite académico, fue una decisión que tuve que sostener durante años. Soy egresada de pedagogía modalidad a distancia. Desde el primer semestre, una profesora nos dijo algo que se me quedó grabado. Nuestro objetivo es titularnos, y esa frase se volvió una semilla. Al terminar la carrera, comencé a escribir sobre mi experiencia profesional. Llevo más de 25 años trabajando en educación temprana en Estados Unidos. Integrar las artes, sistematizar mi práctica y convertir la experiencia en conocimiento académico fue un reto enorme, pero también un acto de coherencia. El proceso no fue sencillo.
Hubo retrasos administrativos, una huelga, dificultades por vivir en el extranjero, retos familiares y una cirugía mayor. Hubo momentos en los que parecía que todo se detenía, pero también hubo acompañamiento. Mi asesora, mi hermana, personas que me sostuvieron cuando la incertidumbre pesaba más que el entusiasmo. Y entendí algo. Estudiar siendo mujer no es solo un logro individual, es una forma de transformar lo que heredamos. En mi historia, heredé esfuerzo, responsabilidad, trabajo constante. Lo que decidí transformar fue la idea de que siempre hay que postergar los propios sueños. Hoy, titularme con mención honorífica en la UNAM no es solo un orgullo personal, es demostrar que la educación a distancia trasciende fronteras, que la experiencia profesional también produce conocimiento y que nunca es tarde para cerrar un proceso con dignidad. Ser Puma en el extranjero es una responsabilidad, pero sobre todo un compromiso con las niñas y los niños a quienes enseño todos los días, porque educar también es dejar huella. Hemos hablado del pasado y del presente, pero ahora quiero llevar la conversación al aula y al hogar, porque muchas veces se responsabiliza a la escuela de todo y quizá no todo le corresponde. Octavio, desde tu experiencia, ¿qué es lo que sí le corresponde al profesorado en la formación de niñas y mujeres y qué no? La toma de conciencia, el entender lo que representa el contexto, el saber manejar los tiempos, el tener los criterios de inteligencia, sabiduría, pertinencia para tomar decisiones profundas, razonadas y que en conjunto van con los valores, con las virtudes que los padres de familia van inculcando a los jóvenes y a todas las personas que constituyen propiamente la familia, y que nosotros lo que vamos a hacer es darle ese reforzamiento. Y hay ocasiones, a todos los que somos maestros nos ha pasado, en donde tú llegas con toda la buena voluntad, vienes con todo el esquema perfectamente planeado, y cuando lo recibes dices, madre de Dios, ¿quién educó a estos jóvenes, no? ¿Por qué no tienen la disciplina? ¿Por qué no tienen la pertinencia? Que lo puedes entender también por la cuestión de la juventud, pero hay cosas que dices, espérate tantito, a este chavito no le pusieron límites, a esta jovencita la empoderaron como que un poquito, en un sentido un poquito más egoísta, y eso es el equilibrio que nosotros tenemos que trabajar, respetando lo que ha sido la educación, que en las familias también se les han inculcado, pero también de repente decir, oye, hay ciertos límites, hay ciertas cosas que se tienen que hacer, y yo te invito, porque además está la pequeña circunstancia de que nosotros ni somos de la familia, ¿no? Ese es un pequeño detalle. Bueno, ¿y qué me viene a decir a mí? Si con trabajos le hago caso a mi papá, a mi mamá, o fuera de mi abuelita, yo no obedezco absolutamente a nadie. El chiste es poder hacer como concatenar estos roles, que pues es una dificultad bastante fuerte al momento de ser profesor o profesora. Uh-huh. Mónica, históricamente se construyó una dicotomía muy fuerte. Razón para los hombres, emoción para las mujeres. ¿Qué efectos tuvo esa separación en la formación subjetiva de generaciones de mujeres? Me parece que la subordinación. Uh-huh. La subordinación, el sometimiento, el no poderte vivir como mujer, como una persona con una capacidad racional cabal, uh-huh, con autonomía, con determinación, con capacidad de decidir un proyecto de vida. Y es ahí, retomo lo que comenta Octavio, en donde me parece que podemos trabajar mucho, no solo en casa, sino también en la política educativa, en el currículum oculto, sino en las políticas públicas. Y es la mirada, yo propondría, me gusta mucho la mirada de cuidados, porque es una clave maravillosa para cómo distribuir las actividades de cuidado, los trabajos de cuidado en casa. Uh-huh. Más allá de la sofisticación teórica que puede tener toda la perspectiva de género y las distintas teorías feministas y las plataformas políticas feministas, distribuir las labores de cuidado en casa genera igualdad, genera es la masculinización de los cuidados o la universalización de los cuidados, en el entendido de que el cuidado lo vamos a entender como todas aquellas actividades que preserva y sostienen la vida. Y eso hace que se rompan los roles.
y los mandatos de feminidad y los mandatos de masculinidad. Y en el caso de la escuela, diría también el trabajo de cuidados, pero mirar primeramente los sesgos de género. Estoy tratando igual a los hijos que a las hijas, estoy tratando igual a las estudiantes mujeres que a los estudiantes varones. Si vamos a hacer, pienso en la primaria, si vamos a hacer un convivio, ¿a quién le pido que haga los sándwiches? ¿A quién le digo que cocine? ¿Y a quién le pido que cargue las cosas pesadas? Por supuesto. Distribuir los cuidados. Y hoy vemos mayor presencia femenina en disciplinas antes vetadas, como las STEM. ¿Estamos frente a una transformación estructural o todavía persiste la lógica de tener que demostrar el doble? Seguimos demostrando el doble. Es la doble y triple jornada y el techo de cristal. Las mujeres seguimos teniendo que demostrar en todos los espacios de nuestra vida que somos capaces, pero se nos exige siempre el doble. Por eso, insisto, estoy siendo muy repetitiva, pero me parece que en todos los ámbitos hay que develar ese sesgo, porque seguimos tomando decisiones sin darnos cuenta que están allí todos nuestros prejuicios de ella está para tales actividades y él está para tales actividades. Ya. Esos roles asignados evidentemente se han ido determinando con base en los respectivos contextos. A mí me toca hablar de todo lo que tiene que ver justamente con el ámbito de lo histórico, ¿no? Y ahora que mencionabas este punto de labores en los que antes ni se hubiera soñado que una mujer participara, lo tenemos claramente en lo que es el desarrollo de la NASA de 1958 en adelante, donde van a aparecer estas mujeres que son ingenieras, pero que las ingenieras me van a poder hacer el café. Es una pregunta que se hicieron cuando les anunciaron que iban a tener un asistente, la primera asistente ingeniera como tal, pero lo supo manejar muy bien, en este caso el jefe del área, porque al momento de que le pregunta a uno ¿y me va a poder hacer el café? Los ingenieros no hacen café. Ella es primero ingeniera que mujer, ¿no? Claro. Y la vas a tratar con el respeto debido. Pero aún así no era nada fácil la labor que ellas tuvieron para tratar de poder establecer lo que son, y en muchas ocasiones todavía dependían de una autoridad que lo determinara. El caso que tenemos en México 68, Enriqueta Basilio, ella iba a participar y de repente la mandaron llamar porque coincidía con ciertas características físicas que querían, ante la idea de que fuera una mujer la primera portadora del último relevo, y que sabemos que rompió toda esta estructura, pero ella no lo pidió, a ella la escogieron, a ella la seleccionaron por la estatura, por la corporeidad que ella tenía, etcétera, y pues ella siguió viviendo toda su vida con base en este logro que le cambió a ella la vida, y yo tuve la oportunidad de preguntárselo a ella personalmente. Me da mucho orgullo haber abierto esta brecha que yo no buscaba romper, pero se presentó la oportunidad y me encanta ser ahora el ejemplo a seguir. A lo largo del programa hemos hablado de historia, educación y futuro. Ahora te invitamos a hacer una pausa. Cierra por un momento tus ojos, respira. Te invito a sentir tu cuerpo. ¿Cómo se siente el impacto de esta información? ¿Hay alguna parte de ti que se apriete, o que se relaje, o que duela? No lo trates de interpretar, solo siente. Te invito a ir atrás en tu propia historia. Observa quiénes han sido referentes importantes como mujeres en tu propia vida. Y recuerda frases que te hayan dicho sobre estudiar, trabajar o elegir. Escoge una frase que haya marcado tus decisiones en tu familia. Y observa si esa frase abre o cierra posibilidades en tu vida. Y mi invitación es que en este momento descubras en tu cuerpo cómo es que te das cuenta de eso. ¿Qué sucede en tus músculos o en tu respiración? ¿Cómo es que puedes diferenciar en tu cuerpo si algo te abre o te cierra posibilidades?
La educación no siempre se transmite en aulas. Muchas veces se hereda en palabras pequeñas repetidas durante años y tu cuerpo va registrando todo. Lo más importante es poder discernir cuáles de esas enseñanzas nos nutren o nos limitan, pudiendo diferenciar desde el cuerpo aquello que retiene o impulsa nuestro propio vuelo. No quiero decir con eso que todo nos deba parecer cómodo. A veces lo incómodo nos ayuda a crecer. Pero lo puedo distinguir claramente desde el cuerpo. Diferenciar si nos reta a sacar lo mejor de nosotras o nos detiene. Y te invito a que hoy, si tuvieras la oportunidad de cambiar algo de esa historia que aprendiste, ¿qué sería eso que te hubiera gustado escuchar? Tal vez una frase distinta, un permiso, una validación. Imagina que hoy te lo puedes decir tú a ti. ¿Cómo lo percibes en tu cuerpo? Educar también es revisar lo aprendido y elegir conscientemente qué queremos seguir transmitiendo. Gracias por escuchar y tomar este tiempo para ti. Hemos hablado del pasado, de las tensiones del presente y del costo humano que ha implicado la formación de las mujeres. Ahora quiero que miremos hacia adelante, porque el futuro no llega solo, se construye desde la educación. En el siglo XXI, les pregunto a los dos, ¿cuál es el mayor desafío educativo para las mujeres? ¿Acceso, tecnología o autonomía crítica? Me parece que todos los esfuerzos que se han hecho en la educación de transversalizar la perspectiva de género son caminos, son pasos muy importantes para lograr que las mujeres se vivan en su dignidad plena, en su capacidad intelectual, en su capacidad de toma de decisiones, y me parece que ese es un camino correcto. ¿Qué faltaría para el futuro? Pensaría en desgenerizar las actividades, las profesiones, las licenciaturas, precisamente por lo que ya hemos comentado, y centrarnos en personas. Es decir, somos personas, todas y todos los seres humanos somos personas, y de allí que cada ser encuentre el florecimiento de todas sus capacidades mentales, emocionales, espirituales, y que tome sus decisiones informadas. Entonces, la perspectiva de género en la escuela es fundamental. La distribución de los cuidados y la desgenerización de los roles, de las licenciaturas, de las ocupaciones. Todavía en las estructuras académicas se miran en los puestos directivos todavía un mayor número de hombres. Sí. Eso tendríamos que caminar hacia la paridad, es decir, políticas muy concretas como la paridad, fomentar las licenciaturas y las carreras y todos los aprendizajes que tienen que ver con todas las actividades STEM. Mi esposa tiene mucho que decir al respecto. Es una mujer, como lo mencionas claramente, a la que en muchas ocasiones le ha costado el doble, el triple, el cuádruple. Hija de una mujer a la que le costó el doble, el triple, el cuádruple. En mi caso con mi madre, en mi caso con mi abuela. Sí. Y una de las cosas que mi esposa le insiste mucho a nuestros alumnos es esta base de bienvenidos al mundo de las personas. Exacto. No significa que no tengamos esta conciencia de lo que representa el género. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir abordando. Pero de repente este género, yo ahí lo padezco a la inversa. ¿Cómo nos va a venir el maestro a hablar de cuestiones de género si es hombre? Esa también me la han cuestionado a mí, ¿no? Entonces he tenido que acudir a que sea mi esposa la que lo diga, porque la mujer es ella, pero la idea fue mía, ¿no? Claro. Esta serie de situaciones ella siempre lo ha insistido. ¿Por qué no acabamos de entender que estamos en un mundo de personas, en un mundo de seres humanos, en donde la base fundamental es esta apertura al diálogo, en donde evidentemente va a haber cosas en las que no vamos a coincidir, evidentemente va a haber cosas en las que a lo mejor hasta nos vamos a confrontar. La diferencia es el tono de la confrontación, respetuoso, dando los espacios, sabiendo argumentar, y es un poquito complicado cuando dejamos que sea la pancita, ¿no?, la que termine dominando
dominando, no Minerva, porque en este caso Minerva es racional, pero se convierte en un dolor de cabeza para el hombre, ¿no? Para su propio padre, ¿no? Y sácame este dolor de cabeza, quítamelo de encima, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo que tú decías, lo que va a representar la mitología como tal, ¿por qué la seguimos utilizando hasta nuestros días? No son ganas nada más de estar llorando por el pasado. Qué preciosidad acaban de poner sobre la mesa, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de tecnología. La tecnología amplía oportunidades, pero también puede reproducir desigualdades y estereotipos. ¿Qué riesgos y qué posibilidades representa esto hoy para la formación y autonomía de las mujeres? Con la emergencia de las tecnologías, las mujeres se suma a la lista de violencia contra las mujeres actividades específicas que tienen que ver en contra de sus cuerpos, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la hipersexualización es un riesgo que están viviendo niñas, adolescentes y bueno, también las mujeres adultas, pero sobre todo en niñas y adolescentes es un riesgo muy fuerte en donde regresamos, ¿no? Se vuelve a cosificar y se vuelve a centrar el valor de las mujeres en la imagen, en el cuerpo, en que son bellas, en que son un adorno solamente. Y me parece que eso es algo que tenemos que trabajar y que es un riesgo. El hecho de la trata, la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, de jóvenes, son riesgos que tenemos que tener mucho cuidado porque mientras el mundo adulto, en muchas ocasiones, por no ser nativos digitales, muchas veces desconocemos el mundo virtual que están viviendo niñas, niños y jóvenes y tenemos la obligación de conocer qué es lo que está pasando en estos mundos porque para ellas y ellos ese mundo es real, ¿no? Nosotros decimos, eso no es real, el mundo real es no, pues para ellas y ellos eso es real porque allí interactúan y allí generan una identidad y construyen subjetividad. Entonces es una obligación del mundo adulto revisar qué es lo que está sucediendo allí, que sea una herramienta, cómo fomentar que las tecnologías sean una herramienta de crecimiento, una herramienta de información de calidad y no una herramienta de riesgo para sus integridades. Gracias, Mónica. En ese sentido es hablar y tomar conciencia de los espacios de intersubjetividad, ¿no? Digo, yo tengo la razón, yo soy objetivo, tú eres subjetivo, por lo tanto estás mal, ¿no? Hay que analizarlo con cuidado, hay que saberlo inculcar desde muy chiquitos y nosotros sabemos que ahí no hay pretexto de que está muy chiquito, está muy bebecito. Cuando nosotros sabemos inculcar adecuadamente, enseñar y dando también la oportunidad de participación, sabemos manejar mejor estos espacios de intersubjetividad, ¿no? Y dar la oportunidad de la toma de conciencia, que es justamente lo que se está buscando, y lograr ya no esta permisividad que además es que yo lo veo, yo lo entiendo de tal manera y como es mi punto de vista lo tienes que respetar absolutamente, ¿no? Sí, pero también hay que criterio de pertinencia para que sepamos manejar tales y cuales cosas. Y ese punto de esta virtualidad es impresionante cómo hay cada vez más jóvenes que no han recibido el apoyo, la asesoría adecuada para poder delimitar, ¿no? De lo que es ese mundo de lo irreal virtual, pero que como muy correctamente dices, para ellos es absolutamente real, ¿no? Y el hecho de poder hacer ese juego de las interpretaciones y de ponerlo en el lugar correcto, en el lugar adecuado, ¿para qué? Para que no te hagas daño, para que no te pierdas. Y otro punto fundamental, no te hagas daño tú, pero tampoco le hagas daño al de junto, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues hoy nos llevamos una pregunta profunda. ¿Estamos formando mujeres con autonomía crítica para un mundo cada vez más complejo? Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Mónica. Gracias, Octavio. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. El proceso de enseñanza-aprendizaje implica partir de las historias y los contextos de los otros. Se trata de educar centrándonos en la persona desde su realidad, aterrizando todas las enseñanzas a la historia y contextos de las personas.
nombrar los contextos. Se trata de partir de la realidad de las personas con las que vamos a trabajar. Es considerar las diferencias a nivel de inteligencias múltiples, a nivel de diversidades de género. No podemos unificar criterios y querer implantar, instituir conocimientos de manera abstracta y general. Considerar las diferencias implica educar con conciencia. Integrar lo emocional sin perder lo académico. Se trata de valorar lo emocional, favoreciendo espacios que promuevan este tipo de inteligencia, las inteligencias múltiples, la emocional en particular, donde la persona pueda contactar consigo misma, conocer lo que siente, poder expresar lo que siente y al mismo tiempo valorar la relación con los demás. Si validamos lo emocional, la parte racional académica puede integrarse de mejor manera. Cuestionar los mandatos invisibles. Es importante evaluarnos constantemente en cuanto a la forma en la que estamos transmitiendo la información, los conocimientos. Preguntémonos qué expectativas estamos queriendo cumplir sin darnos cuenta, a quién le exigimos más, qué ideas expresamos que implican también nuestros propios prejuicios y paradigmas. Se trata de hacer una pausa y voltearnos a ver en nuestra forma de enseñar. La educación también educa cuando nos cuestionamos a nosotros mismos. Educar para elegir, no solo para cumplir. Formar no es solo preparar a la persona para responder correctamente, sino para poder tomar decisiones. En este sentido, tenemos que favorecer espacios que permitan la reflexión, el cuestionamiento, la posibilidad de conectar con la propia sabiduría y entre todos intercambiar estas sabidurías y crear una comunidad educativa. Enseñar mejor no es tener todas las respuestas, sino hacerse mejores preguntas. Tanto quienes enseñan como quienes aprenden estamos involucrados en un mismo proceso y como en una espiral se expande para poder crecer. Enseñar mejor es facilitar estos espacios de desarrollo de las diversas inteligencias, de las sabidurías, permitiendo un proceso que lleve a un aprendizaje en comunidad. Hoy miramos el pasado para entender cómo se construyó la idea de mujer en la educación. Miramos el presente para reconocer tensiones, avances y desafíos. Y miramos el futuro para preguntarnos qué tipo de formación queremos seguir construyendo. La educación con perspectiva humana y de género no es una moda ni una consigna. Es una responsabilidad histórica y ética. Porque educar no es adaptar a las mujeres a un modelo heredado, sino acompañarlas a ejercer autonomía crítica en un mundo cambiante. Gracias por acompañarnos en este episodio de Quehacer Virtual. Nos vemos en el próximo programa. Y ánimo, si yo puedo, ustedes pueden. Todos podemos. Hasta la próxima.